La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, SOCEM-UCA, se complace en anunciar la apertura del ciclo de videoconferencias Cáncer más allá del tratamiento, que se llevará a cabo los días 18, 21, 23, 25 y 28 de septiembre del corriente año. Solicitamos a todos los inscritos a formar parte del grupo de WhatsApp, ya que por este medio se responderán todas las dudas y se informará sobre los requisitos para la certificación. El ciclo se fundamenta en dos objetivos claves que son considerados básicos para el aprendizaje de las lesiones tumorales malignas, y son el abordaje de las bases genéticas del cáncer de manera general, realizar una breve exposición acerca de los diversos factores que provocan las alteraciones en el ciclo celular normal, un enfoque en la epidemiología a nivel latinoamericano, rango etario afectado, diversas etiologías, exploración física, toma de muestra para estudio microscópico, variantes histopatológicas y métodos auxiliares de diagnóstico en general. El día 1, denominado Bases Genéticas del Cáncer, está a cargo de la magíster Diana Patricia Castiglioni Serafini, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, máster en Ciencias Biológicas por la Universidad de la Calabria, Italia, docente de la Cátedra de Biología Celular Molecular y Genética, Medicina UCA, docente de la Cátedra de Genética Médica, Medicina UCA, integrante de líneas de investigación, Departamento de Ciencias Básicas, Laboratorio de Genética Toxicológica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica Sede Asunción, orientadora de estudiantes en el curso de admisión para el ingreso a la Facultad de Ciencias de la Salud UCA, integrante del Departamento de Hematología en IPS, Máster Diana Castiglioni. Es un honor para nosotros que esté presente y en nombre de la SOCEM UCA le damos las gracias por formar parte de esta actividad. Sin más, tiene usted la palabra. Buenas tardes para todos. Voy a hablarles de las bases genéticas del cáncer hacia una medicina personalizada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar una definición a qué es el cáncer. Desde el punto de vista biológico, es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células. Puede darse en cualquier parte del cuerpo y puede llegar a invadir un tejido circundante y provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Entonces, todo parte de una célula que muta, de una primera mutación, la cual comienza a dividirse de forma descontrolada, generando una población clonal. Esa población clonal posteriormente sufre distintos tipos de mutaciones, generando un patrón mutacional. Estas células tumorales adquieren, por tanto, una firma mutacional que puede ser detectada por distintas técnicas moleculares, ya sea PCR, la cual vamos a hablar brevemente, y la técnica de secuenciación masiva. También podría llegar a identificar alteraciones cromosómicas por citogenética convencional o también por lo que se conoce como citogenética molecular o FISH. Estos resultados, es decir, la identificación de las distintas alteraciones genéticas que podemos identificar en un paciente, nos conducirán hacia una medicina personalizada. Entonces, en esta primera diapositiva iniciamos con las etapas del desarrollo. Partimos de una primera célula con la primera mutación. A partir de esta célula ocurre la división clonal, generando una población clonal proliferativa que se divide de forma descontrolada, generando, por ejemplo, un adenoma. Posteriormente, con sucesivas mutaciones en esta población, daríamos lugar a lo que se conoce como células tumorales, que en este caso darían lugar a un carcinoma. Y este carcinoma
podría llegar a invadir el tejido conectivo y los vasos sanguíneos y llegar a desencadenar en una metástasis. Bueno, eso sería en pocas palabras, resumiendo cuál sería el mecanismo básico de acción. Ahora, las células cancerosas tienen defectos en los mecanismos de control que regulan la frecuencia con la que se dividen y también afecta a los mecanismos de retroalimentación que regulan estos mecanismos de control. Todos estos mecanismos deben ser superados para que una célula se convierta en una tumoral. Según el trabajo presentado por Hanahan y Weinberg en el 2011, ellos sostienen que existen 6 capacidades biológicas que deben adquirir las células para transformarse de células normales a células cancerosas. Y mencionamos estas características. Número 1 es sostener una señal, ser capaces de sostener una señal proliferativa, ser capaces de evadir la supresión del crecimiento celular, evadir el sistema inmune, permitir la replicación constante celular, promover la inflamación, así como también activar la metástasis, inducir la angiogénesis y también algo que se observa en este tipo de células es que con la acumulación de mutaciones esto genera inestabilidad genómica y esa inestabilidad genómica justamente me conduce posteriormente a una acumulación de mutaciones que me genera un patrón mutacional específico que es el que después yo voy a utilizar como herramienta para la aplicación clínica. También otra característica es la resistencia a la apoptosis o muerte celular y también se menciona por último la desregulación del metabolismo celular. Esas son características que deben presentar las células tumorales independientemente del tejido afectado. Otra característica que debemos tener en cuenta es la estimulación estimulación del crecimiento autócrino. En el caso de las células tumorales, estas son capaces de crecer en ausencia de factores de crecimiento, a diferencia de lo que ocurre en una célula normal. Una célula tumoral puede liberar sus propios factores de crecimiento, frente a la cual responde y promueve la estimulación continua de la proliferación celular. Esta es una característica clave también a nivel biológico. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta son los tipos de mutaciones y vamos a hacer dos grandes clasificaciones. Mutaciones germinales son las mutaciones que se dan tanto en la gameta masculina como en la gameta femenina, por tanto son mutaciones heredables que pasan a la descendencia y como ejemplo podríamos dar el síndrome de Li-Fraumeni, que justamente es un tipo de cáncer hereditario. Podemos hablar también de mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas son aquellas mutaciones que se observarán en el tumor y no estarán presentes en todas las células del organismo. Esa es una diferencia clave entre mutaciones germinales y mutaciones somáticas. Las mutaciones germinales yo las voy a identificar en todas las células del cuerpo, mientras que las mutaciones somáticas estarán presentes en el tumor. No son heredables y hay distintos tipos de cánceres asociados. Por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de pulmón,
También tenemos que tener en cuenta los genes que están relacionados al cáncer. ¿Y cuáles son esos genes? Los oncogenes y los genes supresores de tumores. Cuando hablamos de un oncogen, estamos hablando de un gen anormal o activado que procede de la mutación de un alelo de un gen normal llamado protoncogen. Es decir, que yo necesito un solo alelo mutado para que este oncogen promueva la transformación de una célula normal a una célula tumoral. Entonces, en este caso, lo que se observa en los oncogenes es que hay una ganancia de función. Generalmente las mutaciones son mutaciones somáticas y un ejemplo de oncogen es el HER2 y también la familia RAS, de los genes RAS. Ahora, cuando hablamos de los genes supresores de tumores, son los protectores del genoma, son conocidos como los protectores del genoma, y justamente inhiben la proliferación celular excesiva. En este caso, necesito que ambos alelos estén mutados para inactivar un gen supresor de tumor, a diferencia de lo que ocurría en el oncogen, donde yo necesito nada más que un alelo mutado. En el caso de los genes supresores de tumores, yo necesito que ambos alelos estén mutados para poder inactivar el gen. En este caso, implica una pérdida de función que conduce a la desregulación del crecimiento celular. Y las mutaciones se pueden dar tanto en la línea germinal como en las células somáticas. El gen supresor de tumor más conocido es el gen TP53. Además de los oncogenes y los genes supresores de tumores, se pueden dar también mutaciones en los genes de reparación. Cuando existe una mutación en estos genes que se encargan de la reparación del ADN, los errores no pueden ser reparados. Entonces, hasta ahora estuvimos viendo que las mutaciones se pueden dar a nivel germinal o en células somáticas, y también estuvimos hablando de los tipos de genes implicados, que son los oncogenes, genes supresores de tumores y los genes de la reparación del ADN. Ahora, ¿qué tipo de mutaciones se pueden dar? Si tomamos como ejemplo a los oncogenes, se pueden dar mutaciones en las regiones codificantes y esto me llevaría a la generación de una proteína anormal, o también podrían darse alteraciones fuera de la región codificante, promoviendo un exceso de producción de las proteínas. También se podrían dar traslocaciones, lo que conduciría a la formación de proteínas de fusión, y en el caso de las amplificaciones también una ganancia de función y producción de proteínas. Dijimos que las mutaciones que se dan en estas células tumorales conducen a lo que es una inestabilidad genética que produce una elevada frecuencia de mutaciones y también anomalías cromosómicas. Esas anomalías cromosómicas yo las puedo distinguir por citogenética. Y aquí menciono algunas de las alteraciones que pueden ser observadas: de lesiones, duplicaciones, inversiones y traslocaciones. También podría llegar a identificar mutaciones puntuales, amplificaciones, inserciones y deleciones de unos pocos nucleótidos, pero en este caso yo necesitaría de técnicas más finas y precisas, como lo son las técnicas de biología molecular,
Y el ejemplo clásico es la técnica de secuenciación masiva o NGS, de las cuales voy a hablar brevemente. Entonces, el objetivo es identificar estas alteraciones genéticas para que nos sirvan de biomarcadores, los cuales nosotros podamos utilizarlos con valor diagnóstico o con un valor pronóstico o predictivo. Un biomarcador puede ser utilizado con valor diagnóstico y un ejemplo es el JAK2 que está asociado al síndrome mieloproliferativo. También puede llegar a tener un valor pronóstico y en este caso hablamos de la mutación recurrente en el gen TP53 que está relacionado a la resistencia a distintos fármacos. También podemos encontrar mutaciones que tengan un valor predictivo, es decir, la presencia de dichas mutaciones podría indicar una mejor respuesta a un determinado tratamiento específico. Y eso es lo que nosotros veríamos en el caso de la translocación BCR-ABL y la respuesta al Gleevec. También se puede utilizar para evaluar la progresión de una enfermedad. El primer marcador genético fue el cromosoma Filadelfia. En el caso del cromosoma Filadelfia, se vio que era ocasionado por una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, pero aproximadamente 10 años después se vio que había una fusión de genes BCR y ABL en los distintos puntos de ruptura y esto ocasionaba una proteína quimérica. Esta proteína quimérica tiene una actividad tirosinquinasa. Y esta actividad tirosinquinasa, a su vez, de la proteína quimérica, ocasionaba una desregulación en la proliferación que conducía a la aparición de la leucemia mieloide crónica. Entonces, en este caso fue diseñado un fármaco denominado Inatimib o Gleevec, que lo que hace es inhibir el sitio de unión al ATP en esta proteína quimérica y por tanto inactivar a esta proteína quimérica. Entonces, este es un caso, un ejemplo de un biomarcador en el cual si yo identifico que un paciente presenta estos genes de fusión, este paciente es susceptible al tratamiento justamente con esta droga. Existen distintas técnicas que sirven de apoyo para el diagnóstico clínico. Si yo quiero identificar alteraciones génicas y específicamente alteraciones cromosómicas, voy a apoyarme en las técnicas de citogenética clásica y en la técnica de citogenética molecular o FISH. En el caso de que yo necesite analizar una mutación puntual de una sola base o inserciones o deleciones de unas pocas bases, yo necesito de un apoyo en las herramientas de biología molecular. Entonces, vamos primeramente con las técnicas de citogenética convencional, el cariotipo convencional y FISH. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra de sangre o una muestra de médula y luego un cultivo. Lo trato con colchicina para obtener mis células en metafase con los cromosomas dispersos y posteriormente, mediante un choque hipotónico, romper el citoplasma y dispersar mis cromosomas en una lámina de vidrio. Lo que hago es llevar mi muestra a un microscopio
teñirlas con Giensa y identificar y hacer un conteo de 20 a 30 metafases. En el caso de Fish, lo que yo hago es hacer un marcado en células en interfaz. Entonces, cuando yo hago cariotipo convencional, lo que estoy analizando son células en división, específicamente en metafase, para poder observar los cromosomas en su máximo grado de condensación. En el caso de Fish, lo que yo hago es hacer un marcado específico de ciertos genes con fluorocromos. Y eso lo puedo hacer en células en interfaz, principalmente. Ya vamos a verlo con un ejemplo un poquito más adelante. Entonces, las técnicas de citogenética me permiten identificar alteraciones cromosómicas. Pueden ser alteraciones numéricas o pueden ser alteraciones estructurales. Cuando hablamos de alteraciones numéricas, puedo hablar de aneuploidías o euploidías. Para recordar, cuando menciono lo que es una aneuploidía, estoy hablando de la alteración en el número de cromosomas. Puede ser por ganancia de un cromosoma o pérdida de un cromosoma. Es decir, hablaríamos de trisomías cuando tengo 47 cromosomas y monosomías en el caso de tener 45 cromosomas. En el caso de las alteraciones estructurales, tenemos como ejemplos a las deleciones, inversiones, los cromosomas en anillos, las inversiones y las translocaciones. Las deleciones implican pérdida de material genético. En el caso de la inversión, hablo de un giro de 180 grados que puede ser paracéntrica o pericéntrica. Pericéntrica si ese giro del segmento de mi cromosoma, ese giro de 180 grados involucra al centrómero, y paracéntrica si no involucra a la región centromérica. También se puede dar lugar a la formación de los cromosomas en anillos en el caso de que yo tenga dos rupturas en los extremos. Por tanto, el cromosoma en sí tiende a buscar estabilidad y los extremos tienden a fusionarse formando esta estructura en anillo. Los cromosomas en anillo se usan mucho como marcadores para todo lo que es dosimetría biológica. También tenemos las inversiones y las translocaciones. En el caso de las translocaciones hablamos de intercambio de material genético entre dos cromosomas que no son del mismo par, entre dos cromosomas no homólogos. Ahora, el cariotipo convencional yo lo puedo observar con una técnica de bandeo G. Con la técnica de bandeo G lo que hago es hacer un tratamiento con tripsina que me permite observar a los cromosomas con un patrón de bandas muy específico. En este patrón de bandas yo voy a identificar regiones claras y regiones oscuras. Las bandas oscuras corresponden a regiones ricas en AT. En este cromosoma yo puedo identificar el centrómero y también puedo identificar el brazo corto y el brazo largo, con las distintas bandas oscuras y claras. Cada par de cromosomas tiene un patrón de bandas característicos. Entonces, si observo este cariotipo, el cariotipo masculino, por ejemplo,
yo puedo distinguir que está constituido por 22 pares de autosomas y un par sexual. El par sexual para el masculino es el XY y para el femenino XX. Entonces, si hablamos justamente de los marcadores que yo puedo analizar por citogenética, puedo tomar como ejemplo al cromosoma Filadelfia, analizando la translocación 922, que justamente va a conllevar al desarrollo de la leucemia mieloide crónica. Entonces, en la imagen que tenemos a la izquierda, tenemos un cariotipo con bandeo G, en donde se puede observar justamente la translocación que se da entre el 9 y el 22. Como les mencioné en un inicio, yo tengo que analizar entre 20 a 30 metafases en mi muestra. Ahora, yo puedo ir un poco más específico y marcar los genes de fusión BCR y ABL en células en interfase con la técnica de Fish, utilizando fluorocromos específicos para la identificación de estos genes de fusión. Entonces, en el caso de la citogenética convencional, voy a analizar células en división. Y en el caso de la técnica de Fish, analizo preferentemente células en interfase. También podría llegar a marcar células en división, incluyendo la metafase. Y esto me permite la identificación de, por ejemplo, genes de fusión como el gen BCR-ABL, que es característico de la leucemia mieloide crónica. Entonces, hasta aquí vemos la importancia de todo lo que son los análisis citogenéticos para la identificación de estos marcadores. En el caso de los síndromes mielodisplásicos, si se identifica una deleción en el cromosoma 5, esto me sirve como un marcador que me permite decir que el paciente va a responder de forma afectiva ante un determinado fármaco, en este caso la lenalidomida. El síndrome mielodisplásico también puede deberse a una neuploidía, específicamente una trisomía del 8. Entonces, si vemos acá todo el panorama de posibles alteraciones citogenéticas observables en los síndromes mielodisplásicos, vemos que la mayoría de ellas implican pérdida de material genético. Acá tenemos, por ejemplo, la de lesión del 5Q, que acabamos de mencionar, pero también podríamos tener de lesión en el cromosoma 7, de lesión en el 12, de lesión en el 20, de lesión en el 11. Y también podríamos tener ganancias. Ahora, si observan, si yo analizo el cariotipo de los pacientes, la mayoría de los pacientes, el 50% de los pacientes con síndrome mielodisplásico presentarán un cariotipo normal. Entonces, en este caso, yo necesito hacer un análisis de biología molecular buscando alteraciones puntuales como los SNPs o pequeñas deleciones e inversiones que los pueda analizar por biología molecular. Ahora, ¿para qué me sirve el análisis de estas alteraciones citogenéticas? Además del diagnóstico, me sirve para generar una clasificación de riesgo citogenético. Es decir, que en base al tipo de alteración citogenética que yo identifique,
yo puedo dar un valor de riesgo citogenético. Por ejemplo, las deleciones que se dan en el 11Q tienen un buen valor pronóstico. Sin embargo, aquellas que se dan en el 7 o las inversiones en el 3 tienen un valor pronóstico malo. Entonces, como les decía, en el 50% de los pacientes nosotros observaríamos cariotipos normales, sin ningún tipo de alteración que pueda ser observable por citogenética convencional. Entonces, en estos casos, para identificar mutaciones puntuales, yo necesito de técnicas como PCR o técnicas de secuenciación masiva. En el caso de las técnicas de secuenciación masivas, conocidas también como NGS, yo puedo hacer un estudio de paneles, es decir, un panel estaría conformado por ciertos genes que son de interés para una patología determinada. Entonces, analizaría nada más que esas regiones. Existen paneles específicos diseñados para los distintos tipos de patología. Les voy a mostrar un ejemplo un poquito más adelante. También podemos hacer un análisis completo de secuenciación de todo el exoma, es decir, la región que comprenda todos los exones, y también podría realizarse el análisis de todo el genoma. Pero esto no es útil a nivel clínico. El análisis sería muy engorroso y en realidad en la práctica clínica se suele utilizar más los paneles específicos para las distintas patologías. En el 2006 se inició el proyecto del Atlas del Genoma del Cáncer, en donde se analizaron aproximadamente 20.000 cánceres primarios de 33 tipos de cánceres, y el objetivo era identificar las mutaciones de referencias asociadas a cada tipo de cáncer, tratando de identificar un patrón mutacional. Y como pueden ver, si analizamos, por ejemplo, en el caso de los melanomas, frecuentemente se encuentra mutado el gen BRAF. En el caso del cáncer de pulmón, FR, ALK. En el caso del cáncer de colon, frecuentemente encontramos mutaciones de KRAS, NRAS. En el caso del cáncer de mama, encontramos frecuentemente mutaciones en BRCA1, BRCA2, ER2. Y si observan esta imagen, podrán distinguir que uno de los genes que presenta, en los cuales se pueden identificar mutaciones con más frecuencias en prácticamente todos los tipos de cánceres, es el gen P53, que habíamos dicho es un gen supresor de tumor. Ahora, ¿cómo identifico estas mutaciones? Actualmente se utiliza la técnica de secuenciación masiva, que es una técnica de secuenciación de segunda generación. Inicialmente se utilizaba la técnica de Sanger, que permitía la secuenciación de un solo gen. Actualmente, con la tecnología NGS, que tiene alta sensibilidad, yo puedo obtener una secuenciación de regiones hotspot, regiones específicas de distintos genes a partir de una pequeña cantidad de muestra de ADN. En este ejemplo, acá les puse
el panel del TrueSight para patologías mieloides. En este caso, este panel incluye el análisis de 54 tipos de genes relacionados a las patologías mieloides. Por ejemplo, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, leucemia mieloide crónica. Y acá ustedes tienen el listado de genes que son analizados en este panel. Y también tienen las regiones analizadas. Entonces, a partir de el análisis de NGS, yo obtengo información bastante relevante e importante que lo puedo utilizar en mi práctica clínica. Entonces, dijimos que en esta técnica de secuenciación masiva lo que hago es partir de una pequeña concentración de cantidad de ADN. Entonces, puedo partir de una muestra de sangre que está conservada en EDTA, la cual voy a llevar a amplificar. Es decir, que voy a generar una librería y voy a generar múltiples copias de los fragmentos de ADN que yo quiero secuenciar. Posteriormente, esos fragmentos que están amplificados, voy a llevarlos a un secuenciador y esos segmentos van a ser leídos, de modo que yo pueda obtener la secuencia de bases. Entonces, ¿qué es lo que obtengo al final de mi secuenciación con el secuenciador por NGS? Son mis pequeños segmentos secuenciados. Estos son pequeños fragmentos que están secuenciados. Cada uno de estos fragmentos recibe el nombre de reads. Posteriormente, estos fragmentos deben ser confrontados ante un genoma de referencia. En este caso, este sería mi genoma de referencia. Y lo que yo hago es ir analizando mis fragmentos secuenciados contra el genoma de referencia. Y veo si hay o no un cambio, que en este caso podría ser un SNP, es decir, un cambio de una adenina por una guanina. Una vez que yo vaya identificando las mutaciones en los distintos tipos de genes, ya sea un oncogen, un gen supresor de tumor o un gen relacionado a la reparación del ADN, lo que yo tengo que hacer es ver el valor de esas mutaciones. ¿Cuáles son las mutaciones que realmente son de interés clínico? Y para hacer ese análisis, yo utilizo distintas bases de datos de referencia. ¿Cuáles son esas bases de datos? Por ejemplo, Cosmic, DivSNP, eARC, ClinVark. Acá justamente en esta diapositiva les puse las bases de datos de referencia. Y les dejo también los links como para que ustedes puedan entrar y explorar un poco la información contenida. Por ejemplo, dentro de ClinVar, yo entraría para ver si la variante o mutación encontrada está clasificada como una variante patológica. Para patrones de mutaciones concretos, por ejemplo, voy a usar My Cancer Genome. Para buscar mutaciones somáticas, la base de datos más utilizada es Cosmic. Y también en el caso de que la mutación que yo haya identificado no esté referenciada, yo podría utilizar predictores in silico para ver, eh, para ver el posible efecto de la alteración génica observada. Y para eso puedo utilizar eh, distintos programas y distintas bases como el VEB, el SIF y el ANOVA.
Ahora acá vamos con un ejemplo un poco más concreto hablando de síndrome mielodisplásicos, en donde observamos distintos tipos de mutaciones observadas en TP53, NRAS, NPM1, y en este caso, por ejemplo, una mutación observada en SF3B1 está asociada a un buen pronóstico en el paciente. Sin embargo, mutaciones observadas, como les dije, en TP53, FLT3, NPM1, NRAS, son mutaciones que tendrían un valor adverso para el paciente. Esto a su vez tiene que ser tomado con pinzas porque existen distintos factores que pueden influir en el valor pronóstico que yo le doy a determinado tipo de mutación. Por ejemplo, este análisis del valor pronóstico de una mutación en estos genes solo tiene validez cuando el nivel de blastos es inferior al 5%. Ahora, en esta imagen observamos el espectro de mutaciones en las patologías mieloides. Acá estoy tomando de ejemplo las patologías mieloides, pero se observan distintos tipos de patrones mutacionales para los distintos tipos de patologías. Entonces, nosotros acá vemos que las patologías mieloides se ven afectadas y están relacionadas a genes relacionados al proceso de señalización celular, como el FLT3, están relacionados a los genes reguladores del ciclo celular, como el TP53, a aquellos que intervienen en el splicing, a aquellos que participan en la regulación epigenética y en los procesos de transcripción. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que con el avance del tiempo se descubrirán firmas mutacionales que serán utilizadas no solo para el diagnóstico, sino para la estratificación y la aplicación de terapias personalizadas. Por lo tanto, la información brindada por la secuenciación masiva o NGS es un complemento esencial en la práctica clínica, ya que nos permite hacer una secuenciación de distintos genes de interés, así como les mostré en el ejemplo. Yo puedo analizar distintos genes relacionados a una patología específica y voy a obtener bastante información de interés. Muchos de los genes mutados afectan además a la regulación génica, es decir, que están relacionados a los procesos de metilación, de splicing, modificaciones de la cromatina y también suelen afectar a las vías RAS. Entonces, digamos que hay mucho camino por delante. Entonces, lo que hacemos con NGS es una secuenciación de múltiples genes en paralelo. Es decir, yo podría analizar en un panel 50 genes, que es lo que yo hice utilizando el panel de Ion AmpliSec, o podría utilizarlo para todo lo que son las patologías mieloides. Entonces, en este ejemplo en particular, se hizo un estudio de 200 pacientes con leucemia mieloide aguda. Y en estos pacientes se encontraron 23 tipos de genes mutados. En cada uno de estos pacientes se encontró al menos 13 tipos de mutaciones diferentes. Y en la mayoría de los casos
se observaba más de una población clonal con un patrón mutacional específico. Esto sería para mostrarles la importancia que tiene y el valor que tiene el hacer el análisis de los patrones o las firmas mutacionales para las distintas patologías. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, como vemos que a lo largo del tiempo fueron aumentando los marcadores en estudios. Del 1990, como fue en aumento, y a partir del 2010, con la implementación de la secuenciación masiva, es que van apareciendo los distintos tipos de marcadores genéticos que pueden ser utilizados con un valor pronóstico, un valor diagnóstico, un valor predictivo. ¿Qué observamos en esta imagen? Un diagrama de cuerdas que nos muestra una visión panorámica de los genes relacionados a los eventos que conducen a la patogénesis de la leucemia mieloide aguda. De vuelta, fíjense que acá yo puedo observar genes relacionados a la modificación de la cromatina, los procesos de transcripción, los supresores de tumores, relacionados a los procesos epigenéticos de metilación, señalización celular como el KRAS, el NRAS, el FLT3, que tiene mucha importancia justamente en todo lo que es leucemia mieloide aguda. Ahora, en realidad, la cosa no es tan sencilla. Nosotros hablábamos del análisis citogenético, en donde identificamos traslocaciones de lesiones. Entonces, esos resultados sumados a los obtenidos con las técnicas de secuenciación masiva nos brindan los patrones mutacionales para las distintas patologías. Entonces, en este caso en particular, en esta imagen les puse los patrones mutacionales que se observan en la leucemia mieloide aguda en adultos. Y si ustedes se fijan, en este caso, yo tengo una traslocación entre el 15 y el 17, generando un gen de fusión PML RAR alfa, pero también podría identificar alteraciones génicas en el FLT3. En este caso por duplicación. Podría llegar a observar inversiones, pero estas inversiones podrían ir acompañadas de mutaciones en NRAS, en KIT, en KRAS. Entonces, les puse esta imagen justamente para que ustedes vean la importancia de hacer estos análisis tanto de citogenética como los análisis genómicos con secuenciación masiva, de tal modo que nos ofrezcan resultados que nos puedan servir posteriormente, ya sea para generar un sistema de estratificación de riesgos, como es en este ejemplo que les puse, donde yo puedo establecer un riesgo favorable, intermedio y adverso según el tipo de alteración que yo observe. Por ejemplo, si yo observase en un paciente la traslocación entre el 8 y el 21, esto me sería de buen pronóstico. O mutaciones bialélicas en CEP-A son de buen pronóstico. Ahora, las inversiones en el 3 o de lesiones en el 5 tendrían un valor adverso. Es decir, que, en pocas palabras, según el tipo de alteración cromosómica o alteraciones puntuales de lesiones, inserciones que yo vaya identificando en el paciente, esto me permitiría crear
un sistema de estratificación de riesgos que me conduce a colocar y hacer la clasificación en favorable, intermedio o adverso. Ahora, en el caso de el análisis de mutaciones somáticas, se ha visto que a medida que yo encuentre mayor porcentaje, mayor frecuencia de mutaciones en oncogenes, esto está correlacionado justamente con un peor pronóstico para el paciente. Entonces, lo que les quiero dejar con esta presentación es la importancia de la identificación de variables de susceptibilidad que me puedan servir para el diagnóstico, para el pronóstico, para ver si un paciente está en remisión con un valor predictivo o para crear un sistema de estratificación como vimos en el ejemplo anterior o también para buscar blancos terapéuticos. Entonces, ¿qué pregunta deberíamos hacernos? ¿Cuál es la función normal de la proteína codificada por el gen? ¿Cómo el gen produce un fenotipo patológico? Y el marcador encontrado corresponde a un marcador registrado en mis bases de datos de referencia como COSMIC o ClinVar. ¿Y cuál sería la utilidad de dicho marcador en la práctica clínica? Entonces, en conclusión, el cáncer es una enfermedad genética causada por mutaciones en genes driver que controlan el crecimiento normal y la división celular. Hemos visto también que la citogenética convencional y FISH permiten la detección de alteraciones cromosómicas que pueden ser utilizadas como marcador biológico. Y vimos que la secuenciación masiva o NGS es una herramienta eficaz para la evaluación de variantes a partir de una pequeña cantidad de muestras con el objetivo de identificar firmas mutacionales que puedan tener un impacto en el manejo de los pacientes. El estudio de regiones hotspot de distintos genes con la técnica de NGS conduce a un mejor entendimiento de todo lo que es el proceso del desarrollo del tumor. Y debemos entender que los patrones mutacionales son complejos y también vimos que la mayoría de los pacientes presentan un patrón mutacional específico con más de una mutación. En conclusión, los datos mutacionales están jugando un papel cada vez más relevante a nivel clínico como una herramienta potencial para mejorar el diagnóstico, la prognosis, la estratificación y para definir el tratamiento hacia una terapia diana personalizada. Muchas gracias. Máster Diana Castiglioni. La SOCEM UCA agradece su participación y lo felicita por su excelente ponencia. Estamos felices de haber contado con usted. Esperamos volver a contar con su presencia para próximas actividades. De esta forma, damos por finalizada esta primera ponencia del ciclo y agradecemos por la presencia de cada uno de los participantes. Muchas gracias.